Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: «¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti». Palabra del Señor. Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. La recriminación de Jesús va hacia tres ciudades florecientes que bordean el lago de Tiberíades: Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. Betsaida era la patria chica de los apóstoles Felipe, Pedro y Andrés. Cafarnaúm era la ciudad de Jesús donde él recalaba después de sus correrías apostólicas. En estas tres ciudades había hecho Cristo la mayoría de sus milagros, pero no se habían convertido. Jesús dirá: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza». Tiro y Sidón actualmente forman parte del país del Líbano, que antiguamente era Fenicia. Y curiosamente, el país del Líbano es el país de mayoría cristiana en el Medio Oriente. En aquel tiempo era una tierra pagana, hoy es una floreciente tierra cristiana. Y Jesús decía: «Si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia». Y Cafarnaúm, que fue la ciudad de las correrías de Jesús, donde él recalaba después de sus correrías apostólicas, la compara a Sodoma, aquella ciudad que fue destruida debido a esa corrupción de costumbres que había en esa ciudad de Sodoma junto con la de Gomorra. Esta condena de las ciudades ribereñas del lago, cuyo juicio y destino van a ser peores que las ciudades paganas pecadoras, podría ser el balance negativo que hace Cristo de su misión en Galilea. Si bien consiguió algunos discípulos en estos lugares, la gran masa que se sentía atraída por sus milagros no respondió a su mensaje del reino con la conversión que cabía esperar. La buena noticia encontrará más eco en los países paganos. ¿Qué aplicación podemos darle a este texto del Evangelio que acabamos de escuchar? La primera aplicación que podemos darle es que nosotros superemos la indiferencia. Los ciudadanos de aquellas tres ciudades fueron indiferentes
ante Jesús, a pesar de la cantidad de milagros que Jesús había realizado allí. La indiferencia es una manera no solo de ignorar a los demás, también es uno de los modos de transparentar quiénes somos, qué es lo que realmente nos interesa, qué queremos. La gente de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, su indiferencia los había incapacitado para reaccionar de manera oportuna ante el mensaje de Jesús. Lo más interesante es que Jesús menciona la posibilidad de que los pueblos totalmente contrarios, incluso enemigos del pueblo de Israel, habrían podido reaccionar de manera más adecuada. La indiferencia genera responsabilidad, incluso culpabilidad, porque la apatía lleva en sí misma la consecuencia, es decir, el indiferente carga indiscutiblemente con la consecuencia de su actitud, la imposibilidad de crecer, de mejorar, de abrirse a mejores alternativas. No hagamos de la indiferencia una actitud permanente. Abrámonos a nuevas posibilidades. La realidad lo amerita, la buena nueva lo necesita. Ante Jesús no podemos pasar indiferentes. Jesús nos dice: el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que, ¿estamos con Cristo o estamos contra Cristo? Jesús nos hace ver en el Evangelio numerosas señales, tantos signos milagrosos que llevó a cabo, y sus enseñanzas, palabras que son espíritu y vida, enseñanzas que dignifican, que buscan el bien del ser humano. Nosotros o acogemos la enseñanza de Jesús o permanecemos indiferentes. La segunda enseñanza que nos da este Evangelio es un llamado a convertirnos a los valores del reino. Los milagros de Jesús eran la prueba y la señal de la presencia de Dios y de la acción de su Espíritu en la persona de Jesús, así como signos del reino y de la salvación que invitan a la conversión. Por eso la falta de respuesta conversional al mensaje y milagros de Jesús por parte de las ciudades impenitentes significaba rechazo de Dios y de su reino. Nosotros vemos en los milagros de Jesús los signos de que su reino ha llegado a nosotros. El reinado de Dios en nosotros comienza por nuestra conversión a los valores del reino. El reino de Cristo es un reino de amor, paz y justicia. Y por lo tanto, nos exige a nosotros amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos exige ser sembradores de paz, y la paz es buscar el mayor bien para nuestros hermanos. Nos exige que practiquemos la justicia, y la justicia es fidelidad plena a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Nos exige a nosotros el valor de la santidad, que consiste en llevar una vida de virtudes. Nos exige a nosotros construir una cultura de la verdad y de la vida, frente a una cultura de la mentira y de la muerte. Nos exige a vivir en plena gracia con el Señor. Hemos de tener una conversión personal, interior,
porque en el interior de la persona es donde ha de germinar la semilla del reino, porque del corazón humano brota todo lo bueno y lo malo que vemos en el mundo, como Cristo nos avisó. Solamente si nos convertimos a los valores del reino, abandonaremos los criterios del mundo terreno, asimilando las actitudes básicas que propone Jesús en sus enseñanzas. Únicamente la levadura que actúa desde dentro, es decir, la opción evangélica, puede transformar la masa entera y hacer efectivo el proyecto del reino de Dios en nuestra vida personal y en nuestro ambiente. Los que seguimos a Cristo podemos compararnos a las ciudades cercanas a Él, por ejemplo, a Cafarnaúm, a la que el Evangelio llama su ciudad, pues somos testigos continuos de sus gracias y de su actuación salvadora. Los regalos y las gracias que se hacen a una persona son a la vez don y compromiso. Cuanto más ha recibido uno, más tiene que dar. Nosotros somos verdaderamente ricos en gracias de Dios. Hemos recibido la riqueza de la fe. Tenemos la riqueza de una vasta doctrina cristiana que ha producido muchísima literatura. Tenemos nosotros la gracia de la palabra de Dios que es espíritu y vida. Tenemos nosotros los sacramentos que son fuente de gracia espiritual. Tenemos el testimonio de numerosos santos que nos han dado ejemplo de vida cristiana. Tenemos a la comunidad creyente, perseverando en el seguimiento fiel de Jesús. Por tanto, nosotros tenemos una riqueza de gracias por parte de Jesús. Esto nos lleva a que nosotros demos una respuesta más comprometida. Que nosotros, hermanos y hermanas, superemos toda indiferencia ante la palabra de Jesús, ante sus enseñanzas, ante su vida y su obra, y apreciemos nosotros toda esa riqueza de gracias que Él nos da. Aprovechando esas riquezas, nosotros hagamos que el reinado de Dios se haga presente en nosotros por los valores del reino que vamos nosotros cultivando. Justicia, amor y paz, verdad y vida, santidad y gracia. Una conversión que comience desde nuestro interior.